Hola profe, espero estés muy bien. Este es mi reporte de lectura número 1 para Neuro. Esta lectura en especial quise darle, o por lo menos empezar el cuatri un poco diferente. Espero no haber cambiado de opinión a mitad de cuatri, pero quise darle como un poquito más de importancia a las lecturas, no porque antes no se la diera, sino porque no sacaba suficiente tiempo para comprender las cosas que no entendía del todo, o quizás lo hacía mucho después de que hacía los videos, entonces habían cosillas que me quedaban ahí como en el limbo. Esta lectura estuvo muy buena, realmente fue muy interesante para mí porque me hizo recordar mucho mi época de colegio, más que todo por la teoría celular, pero también me hizo pensar un poquito en pensamiento crítico. Al principio, la lectura nos hace una pregunta, y es que si realmente es necesario que aprendamos de la historia de la neurociencia. Y conforme va avanzando el autor, o los autores, no sé si serán varios, a mí me da una leve sospecha, digámoslo así, o es mi forma de pensar, con respecto a que no es necesariamente que las personas que están haciendo investigaciones se enfocan nada más en temas modernos, o que nosotros como estudiantes simplemente buscamos información más actual. Creo que la misma formación y enseñanza que nos han dado nos hace buscar lo mejor, y asociamos que lo mejor es lo más moderno, porque, por ejemplo, un curso que estamos llevando con cualquier otro profesor, que su base teórica en libros se basa en, no sé, en 1980 y algo, no va a ser lo mismo jamás que basarlo en literatura de esta década, por ejemplo. Entonces, por ese tipo de cosas, yo creo que nosotros nos basamos en información más reciente. El problema es que justamente lo que dice la lectura, nos enfocamos nada más en lo que necesitamos. Para mí fue como si estuviéramos trabajando bajo un microscopio y se nos olvida el panorama alrededor. Entonces, por supuesto, yo creo que es necesario aprender de historia, y de hecho a mí me gusta muchísimo ese tipo de lecturas por lo mismo, porque nos llenan de conocimientos que no teníamos y tampoco entendíamos. Porque, por ejemplo, en la misma lectura se habla de la teoría neuronal, que yo ni siquiera conocía, pero la teoría celular sí. E incluso la misma lectura me dio un dato que yo no tenía de la teoría celular, y fue demasiado genial, que muy probablemente lo aplique con mis alumnos en algún momento de las clases de ciencias. Ahora más adelante hablo un poco de él. Yo creo que este punto de si nos enfocamos o no en lo actual nos lleva a un poquito de negligencia de nuestra parte, pero a la vez es como complacer lo que está pidiendo la sociedad en el sentido de educación. Yo no puedo hacer un trabajo ahorita en mi carrera universitaria y basarme solamente en literatura antigua, pero perfectamente puedo ir a consultar y referenciar mi trabajo diciendo: es que antes había un pensamiento así y así, pero ahora la ciencia ha avanzado con tal y tal cosa, que es, yo creo que lo que nos falta, como sería como esa millita extra de decir, bueno, vamos a buscar un poquito de historia de este tema que estoy hablando para ver qué tanto hemos avanzado, o para incluso simplemente referenciar, dar un poco de datos al respecto. Después el texto viene y habla de la historia de los estudios sobre el cerebro, y me gustó un montón, porque no solamente habla del cerebro, sino que habla de varios aportes de muchas personas, y eso fue algo muy interesante. Me dio risa porque aquí fue donde apliqué un poquito más de esto, que quiero hacer cambios en la lectura, en mi forma de leer específicamente. Y voy a leer textual, bueno, por lo menos las ideas que yo anoté, para poder explicar lo que quiero decir. Dice: antes el cerebro no era considerado importante. Hipócrates indicaba que era el asiento del pensamiento y las sensaciones, pero Galeno solo se enfocaba en la sangre, los sentimientos, y los sentimientos se los dio al corazón y al hígado. El cerebro empezó a estudiarse hasta mediados del siglo XVII, y me hizo pensar de qué tiempo entonces serían Hipócrates y Galeno. Y me fui a investigar un poquito y me di cuenta que Hipócrates es de antes de Cristo
460 años antes de Cristo, y que Galeno más o menos vivió en el siglo 2 o 3 por ahí. Entonces, si estamos hablando que lo más reciente, digamos, entre Hipócrates y Galeno, fue Galeno en el siglo 3, por poner una fecha, del siglo 3 al siglo 17, todo el mundo pensaba que el cerebro era inútil. O por lo menos que, como lo expresa Galeno, que nada más servía para enfriar la sangre. Entonces, sí me hace ver que en la historia hay una brecha enorme que no se cubre con la cantidad de teorías y con la cantidad de estudios que se vinieron a hacer a partir del siglo X y ¿qué? 9 creo que era, según la lectura. Porque realmente de los avances empezaron básicamente desde ahí, lo más cercano a lo que tenemos hoy, ¿verdad? O por lo menos teorías que dieron pie a lo que tenemos hoy por hoy. Veo que en mucha de la lectura, o por lo menos considero que los personajes que más se destacan son Ramón y Cajal, por la cantidad de aportes que dieron, por el hecho de dar el concepto de la sinapsis más que todo, y por el estudio intenso que le hicieron al tejido cerebral. Eso me causó mucha curiosidad, porque siento que realmente fueron personas muy destacadas en este tipo de, o en este tema en específico. Ignoremos que estoy despeinada como ella sola, ¿verdad? Porque hoy ando fatal, pero bueno, realmente de verdad disfruté muchísimo esta lectura. De hecho, hice una pequeña anotación que me dio risa recordar. Cuando habla de la teoría celular, que habla que Hooke fue el primero en descubrir la célula, pero esa célula estaba muerta. Era la célula de un tronco, no recuerdo cuál. Y el que vio las células vivas fue Leeuwenhoek. Esto me recordó a mi época de colegio, por eso fue que me gustó muchísimo. Y algo que me gustó que hizo la lectura fue que da como un dato curioso, pero a la vez gracioso, que es cuando habla de Leeuwenhoek y Schwann, creo que se dice, no estoy 100% segura, pero que hablan de que estaban tomando café y mientras tomaban café estaban hablando, y entonces el primero, que fue Leeuwenhoek, le dio una teoría que él tenía de lo que eran las células, y después el amigo le responde y le dice, era Children, el que le hablaba, le decía, mira, es que yo encontré esto en las células de los animales. Y entonces es como un dato muy curioso pensar, tiene toda la lógica del mundo, eran contemporáneos, claramente, es algo que sí pudo haber pasado. No me consta, no lo había leído nunca en ningún libro de historia, pero está el dato interesantísimo. Y me gustó un montón y muy probablemente investigue más al respecto, pero está muy muy interesante. Entonces realmente la lectura creo que está, creo de firmemente, no creo de un tal vez, que está muy completa. Y cuando habla de la teoría neuronal, aprendí muchísimo, porque de verdad nunca la había escuchado. Me imaginé, mi cerebro dijo, claramente tuvo que haber existido, ¿cómo es posible que por aquí no me haya pasado que existe? Pero realmente fue muy interesante y muy provechosa, porque aprendí bastantes cosas, y como pude darme un tiempito más para poder investigar, entonces siento que complementé bastante bien esta lectura. Y agradezco muchísimo la atención y espero realmente haberme dado a comprender. Fue una lectura sumamente fácil de hacer, realmente no tiene un léxico muy avanzado ni mucho menos, y me gustó muchísimo el tema que abarcó en cuestión de historia. Siento que realmente se enfoca en lo que tiene que ser, y me ayudó muchísimo también a recordar cosas que había olvidado y aprender cosas nuevas. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima.